devocional del día de hoy, día especial, celebramos 25 de mayo, 210 años de nuestro primer gobierno patrio. Uno de los primeros pasos para la independencia, así como nosotros hemos sido independizados también, ¿no? Por la obra redentora de Jesucristo. Amén. Por eso es importante conocer bien a Jesús. Un día cuando veamos a Jesús en el cielo, seremos finalmente capaces de entender la magnífica gloria y el esplendor de nuestro Salvador. Porque aunque leamos en la Biblia sobre su gloria, nuestras mentes humanas no pueden realmente entender su grandeza. Pero cuando estemos en su presencia todo eso cambiará. Y aquellos que hemos servido fielmente al Señor podemos verlo cara a cara y recibir esas coronas que Él tiene preparadas para cada uno de sus siervos y sus siervas. Pero no todos han captado el significado de la persona de Jesús. Hay algunas sectas que rechazan, que niegan la deidad de Jesús. Y aún hay creyentes que todavía mantienen dudas en cuanto a la persona de Cristo. Hoy en nuestro texto que vamos a leer no nos va a dejar lugar a ninguna duda de quién es Jesús, que no es solamente un enviado de Dios, sino que es Dios mismo. El pasaje que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 7 a 14. Y lo vamos a leer desde la nueva versión internacional. Dice así: Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Este pasaje comienza con una intervención de Felipe, uno de los discípulos del Señor, que más que una pregunta parece ser casi una demanda, ¿no es cierto? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Era como que estaban buscando una prueba más de que Jesús realmente era Dios. Por eso en el versículo 8 le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Necesitaban una prueba más. No le bastaba con las enseñanzas de Jesús y con los milagros que veían. Y este pedido de Felipe le representa el de muchos a través de los siglos. Si Jesús nos pudiera mostrar a Dios de tal manera o de cual manera, nos daríamos por satisfechos. ¿Por qué no podemos tener acceso a Dios de un modo más palpable y claro?, preguntan algunos. ¿Acaso si así fuera no sería más fácil el asunto de la fe? Y la respuesta de Jesús es sumamente significativa. Dice allí en el versículo 9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. ¿No te alcanza con lo que has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Jesús le recuerda de inmediato que ya hace un tiempo que él está con Felipe y con el resto del grupo de discípulos y discípulas. Es que Felipe y el resto, que de hecho nos incluye también a nosotros,
todavía no se daban cuenta de quién estaba delante de ellos. No habrá una muestra, una dádiva del Padre sin el Hijo, ni del Hijo sin el Padre. Si vemos a uno, estamos viendo al otro. Y si reconocemos a uno, estamos reconociendo al otro. No habrá una revelación todavía oculta, secreta y contundente que Jesús pueda exhibir a Felipe para terminar de convencerlo. Ya está ante el modo de mostrarse y de darse a conocer característico de Dios. Y de hecho, la manera en que Dios, profesado y confesado por Jesús, elige acercarse a cada uno de nosotros, no es otra que por medio de este camino humilde y sencillo que Felipe ya viene recorriendo hace tiempo. Felipe aparentemente buscaba algo más tremendo, más majestuoso. Las palabras y las obras de Jesús ya constituyen la muestra que Felipe o cualquiera quisiera. ¿Será capaz de aceptarlo Felipe? ¿Seremos capaces de aceptarlo nosotros también? Es el desafío de Jesús a Felipe y podemos descubrir al menos 3 dimensiones importantes de la obra nueva del acercamiento amoroso de Dios a cada uno de nosotros en la persona de Jesús. En primer lugar, establece que el Padre no es una figura que simiente el poder patriarcal, sino que llamamos Padre aquel que no es otro que el Dios que nos ama tiernamente a la manera de Jesús. Dice allí en el versículo 9 y 10. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. No hay una expresión o revelación del Padre que sea más contradictoria al compromiso profundo de Jesús de Nazaret con los más sencillos. Por eso dice en el versículo 11, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por mis obras, por lo que están viendo. El poder de Dios se manifiesta en la aparente debilidad del amor y de la bondad del camino de Jesús. Algunos decían, ¿cómo puede decir este que es el Hijo de Dios si yo lo conozco? Es el hijo del carpintero. Si bien Dios siempre es más de lo que nosotros podamos imaginarnos como seres humanos, ese más nunca ha de contradecirse con el regalo de sí mismo que Dios nos hace en Jesús. Por lo tanto, la forma de obrar y de ser de Jesús nos muestra todo lo que necesitamos saber en esta vida acerca del Dios que Felipe llama Padre. En segundo lugar, nuestra relación con Jesús es simultáneamente una relación con su Padre, por lo que nuestras oraciones son un diálogo con Dios que acontece en el nombre y por el camino de Jesús. La gloria de Dios se manifiesta en el compromiso del Hijo con el Padre, del Padre con el Hijo y del Padre por el Hijo con nosotros. Por eso en el versículo 13 y 14 leemos: Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y lo maravilloso es que al proseguir por el camino de Jesús, que Jesús nos promete, vamos a poder seguir construyendo lo que comenzó e inclusive dice que podemos hacer obras aún mayores que las que hizo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, dice en el versículo 12, hará las obras aún mayores que las que yo he hecho. Se nos hace muy difícil creer que lo que hacemos hoy pudiera ser en alguna medida mayor o menor de lo que Jesús hizo.
Pero la mejor manera de interpretar ese texto es entender que Jesús sabía que el tiempo que él tuvo para realizar su ministerio fue corto, 3 años y medio aproximadamente. Nosotros tenemos muchísimo más tiempo, 30, 40, 50, 60 años para poder hacer las obras del Señor. Hubo muchas cosas que no tuvo tiempo de hacer en su corta vida, pero nos dejó su legado y el don de imaginar nuevas posibilidades en los contextos históricos y culturales que nos toquen vivir. Quiere decir que no estamos congelados en el pasado, sino que Dios nos regala la posibilidad de hacer cosas nuevas en su nombre. Por ejemplo, abolir la esclavitud como se hizo, a instancia de hombres creyentes, promover nuevas posibilidades de realización y servicio para los hombres y las mujeres, o cuestionar los imperios del turno. Y en tercer lugar, todo esto no es algo que tengamos que lograr de manera solitaria, pues nuestra relación con Dios Hijo y Dios Padre conlleva también una profunda relación con Dios Espíritu. El Espíritu de verdad, el Espíritu que nos consuela ante las dificultades que sobrellevamos. El Espíritu de la vida abundante estará con nosotros para siempre. Dice allí en el versículo 16, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu Santo. La idea de Jesús al Padre, la ida de Jesús al Padre, no nos dejará huérfanos, sino que Dios, el Dios paternal, nos entrega su presencia en la persona del Espíritu Santo. Y gracias a esa presencia activa y vital y eterna del Espíritu de Dios, nuestro recuerdo de lo que Jesús hizo y dijo sigue vivo. Y nuestra relación con el Hijo y con el Dios Padre que nos muestra se profundiza cada vez más, y la posibilidad de que Jesús nos muestre a Dios, como Felipe le pedía, se realiza de maneras inesperadas y maravillosas. Jesús no siempre nos muestra al Padre como quisiéramos verlo. Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas. El consuelo que trae el Espíritu no siempre nos resuelve todas las dudas, ni nos cura de inmediato las heridas absurdas y las profundidades de la vida. A veces, como Felipe, le pedimos a Dios que se manifieste sin darnos cuenta que lo tenemos delante nuestro. Otras veces queremos ponerle condiciones o pedirle que se muestre de un modo diferente al camino humilde y sencillo de Jesús. Sin embargo, cuando aprendemos a ver a Dios Padre en Jesús y a recibir el regalo inefable de su Espíritu en nuestras vidas, se nos va abriendo el camino a esas obras mayores que Jesús dice que vamos a hacer, de justicia y de amor, que son el desafío de nuestro tiempo y de nuestro lugar. Por eso, mis hermanos, como iglesia del Señor, como iglesia del Dios vivo, nos compete pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos muestre cómo irlas haciendo por el Espíritu de acuerdo con su voluntad. Recordando esto, cualquier cosa que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él la hará. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Aleluya. Oremos para que lo pongamos por obra. Oremos para que tomemos esta posta. Y para que no estemos atados al pasado, a lo histórico, sino entendamos que nosotros estamos construyendo la iglesia de este siglo. El libro de los Hechos se continúa, es un libro que no tiene fin. Comenzó la iglesia y sigue. Y hoy vos y yo somos iglesia. Y estamos para realizar aún las obras mayores que Cristo nos ha encomendado. Por eso, Padre, te damos gracias por esta palabra que nos anima, Señor, a ser parte activa en tu iglesia y como miembros de tu iglesia a vivir confiadamente en que ese poder que nos has dado en el Espíritu Santo está para seguir haciendo las mismas obras que vos hiciste en mayor cantidad de tiempo. Queremos comprometernos a hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es por sobre todo nombre. Lo creemos, lo aceptamos y nos comprometemos a realizarla. Amén y amén. Dios te bendice.